¿Sabías que el primer Jedi que enfrentó Darth Vader casi lo mata? Justo después de ser reconstruido, Palpatine le dio a Vader su primera misión. Él debía cazar a un Jedi, matarlo y robar su cristal Kyber para fabricar su propio sable rojo. El problema para Vader fue que, a falta de Jedis, su primer objetivo fue Kirak Infila, un maestro Jedi que solo vivía para el combate. Y déjame te digo que era un enemigo formidable. En su primer encuentro, Kirak humilló a Vader, le puso una buena tunda y lo lanzó desde una montaña muy alta, dándolo por muerto. Pero el señor Sith todavía se estaba adaptando a su nuevo traje robótico, así que en lugar de rendirse, buscó un segundo round, por lo que rastreó al Jedi hasta una ciudad protegida por una presa gigante. Y sabiendo que no podía ganar en un duelo limpio, Vader hizo algo bastante cruel: destruyó la presa. Mientras el agua inundaba la ciudad y mataba a inocentes, Kirak dejó de pelear para intentar salvar a la gente con la fuerza. Y fue ahí cuando Vader, aprovechando la distracción, lo estranguló a sangre fría. Ese día Vader consiguió su cristal, pero también aceptó que para ser un Sith debía sacrificar cualquier rastro de piedad. ¿Qué hizo Anakin después de convertirse en fantasma de la fuerza? Justo después de morir en la segunda estrella de la muerte, Anakin sintió un vacío en la fuerza, pero una voz familiar lo detuvo. Era Obi-Wan Kenobi. Ese fue el momento en el que el maestro y el aprendiz finalmente se enfrentaban a la verdad después de tantos años de odio. En ese plano espiritual, Anakin se quebró y le confesó a Obi-Wan todo, desde la masacre de los Tusken hasta el inmenso dolor que causó como Darth Vader. En ese momento, Skywalker todavía siente el peso de lo que fue. Su alma todavía quiere arreglar el caos, salvar a sus hijos y limpiar su nombre. Prácticamente quiere salvar a todos a través del control. Pero en ese momento, Obi-Wan le comentó que intentar controlar el destino de sus hijos o arreglar el universo es lo que lo llevó al lado oscuro. Así que le pide que suelte ese control y acepte que ya terminó su trabajo. Ahora, para poder aparecer junto con Yoda en Endor, Anakin tuvo que observar a sus hijos desde la distancia y entender que ellos ya no lo necesitaban para salvarse. Y al ver el amor de Luke y Leia, Anakin finalmente dejó ir su obsesión por el control y encontró la paz que nunca tuvo en vida. ¿Por qué los humanos son la raza dominante en Star Wars? Los seres humanos en la saga son una especie muy curiosa. No son ni la más fuerte ni la más inteligente, y aún así están en todos lados, ocupando las esferas de poder más grandes. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, el primer factor es su origen. Aunque en el canon actual no se profundiza mucho en esto, en Legends la historia es otra. Aquí se dice que los humanos aparecieron en los mundos del núcleo, el centro económico y político de la galaxia. De hecho, según las guías de especies de Star Wars, su planeta natal es Coruscant, y de hecho fueron esclavizados durante años por el Imperio Rakata. Pero cuando este colapsó, los humanos no perdieron el tiempo. Adaptaron la tecnología Rakata, crearon el hiperpropulsor y colonizaron la galaxia más rápido que nadie. El segundo factor es su adaptabilidad. El humano solo necesita ponerse un abrigo para subsistir en un planeta de hielo como Hoth, o ropa ligera para habitar el desierto de Tatooine. El tercer factor es su tiempo de vida. Un Hoth, por ejemplo, vive 1000 años y por lo mismo tarda siglos en cambiar de mentalidad. Los humanos, al vivir mucho menos en comparación, se reproducen rápido y generan revoluciones culturales constantes. Esto les da una velocidad asombrosa para innovar, para cambiar de régimen y para poblar nuevos mundos. Pero el factor más importante de todos es el presupuesto. En 1977, George Lucas no tenía dinero ni la tecnología para hacer que los protagonistas fueran alienígenas, y por lo mismo era mucho más barato pues contratar actores humanos. Así que al final el dominio humano en Star Wars se lo debemos a la billetera de George Lucas. ¿Sabías que es imposible ver la versión original del episodio 4 de Star Wars de forma legal? Sí, tal cual. George Lucas se encargó
encargó de desaparecerla. Verás, en los años 90, el estudio Fox gastó millones en restaurar la cinta original. George Lucas aceptó que lo hicieran, pero con una condición: que le metieran CGI, agregaran escenas nuevas y cambiar el famoso momento donde Han Solo dispara primero. Esa fue la polémica de la edición especial. Ahora, años después, cuando Lucas iba a filmar las precuelas, hizo otro trato. Él le daría a la Fox la distribución del episodio 1, 2 y 3 a cambio de que le regresaran todos los derechos de la película de 1977. Y bueno, cuando recuperó su película, George Lucas archivó bajo llave el corte original del cine, ya que para él las versiones con CGI son las definitivas. Es por eso que hoy en día en Disney Plus solo existen las versiones modificadas, convirtiendo al corte original de 1977 en una reliquia casi imposible de conseguir, a menos de que te aventures por aguas piratas. Pero ahora dime, ¿has visto las películas originales sin modificaciones? ¿Sabías que la muerte de Qui-Gon Jinn fue lo que llevó al Conde Dooku al lado oscuro? Muchos olvidan que Qui-Gon fue el aprendiz de Dooku. Ellos tenían una conexión tan fuerte que prácticamente Dooku lo veía como a un hijo. Y después de que Maul atravesó a Qui-Gon con su sable, el corazón de Dooku se llenó de odio, uno que los Jedi no pudieron manejar. Y es que Dooku no solo estaba triste, realmente estaba furioso. Él culpaba directamente al Consejo Jedi por ser tan ciegos y lentos. Así que la muerte de Qui-Gon fue la prueba final de que la Orden estaba podrida y que ya no valía la pena salvar a la República. Lo curioso es que, aunque por dentro estaba destrozado, Dooku le ocultó este dolor a su nuevo maestro, Darth Sidious, y usó esa tristeza para alimentar su paso al lado oscuro, convirtiendo su luto en la gasolina que necesitaba para que la guerra comenzara. Vaya, una historia bastante triste, ¿no lo crees? ¿Por qué estos tres maestros Jedi perdieron contra Palpatine tan fácilmente? Cuando Mace y compañía van a arrestar al canciller, Sidious no tiene de otra que saltar y lanzar un grito que hiela la sangre. En el universo de Legends, esta es una habilidad secreta llamada el grito de la fuerza. Aquí se nos dice que no solo fueron rugidos, sino más bien una onda de choque mental que los dejó paralizados y vulnerables por unos segundos. Ahora, oficialmente, la explicación es que Palpatine era simplemente demasiado rápido. Los Jedi esperaban arrestar a un canciller, no enfrentarse a un torbellino de odio Sith. Agen Kolar y Sae Stin ni siquiera pudieron reaccionar antes de ser atravesados por la hoja de Sidious. Solo Kit Fisto tuvo los reflejos para durar un par de segundos más, pero la ferocidad de Palpatine era imparable. Prácticamente, Mace Windu se quedó solo en un parpadeo, pero a diferencia de los otros maestros Jedi, él estaba preparado para contraatacar automáticamente, todo gracias a su gran habilidad de combate. Pero ahora dime, ¿qué explicación prefieres? ¿La del universo de Legends o la que es canon? ¿Por qué los sables de Ahsoka son de color blanco? Después de la Orden 66, Ahsoka intentó ocultarse del Imperio, pero eventualmente fue descubierta. El sexto hermano, un terrible inquisidor, fue enviado a cazarla. Y, sin sables para defenderse, Ahsoka tuvo que usar su ingenio y una conexión profunda con la fuerza para sobrevivir. Durante el combate, Ahsoka logró sobrecargar la empuñadura del Inquisidor, provocando que este se distrajera y que Ahsoka aprovechara el momento para atacarlo con su sable de luz. Después de esto, Ahsoka tomó los cristales Kyber del Inquisidor y, a través de una meditación profunda, ella logró limpiar la corrupción del lado oscuro, misma que hace que los sables sean de color rojo. Lo curioso es que los sables no volvieron a ser azules o verdes, sino que se tornaron en un blanco puro. Ahora, este color representa su nueva identidad. Ahsoka ya no era una Jedi, pero sigue siendo protectora de la luz, por lo que los sables blancos son el símbolo de que Ahsoka camina su propio sendero. Bastante curioso, ¿no lo crees? ¿Qué pasa cuando completas al 100% el juego de Lego de Star Wars? Terminar este juego es una auténtica locura. Estamos hablando de superar los 45 niveles de las 9 películas, completar los 135 desafíos, encontrar los 450 mini-kits
Y por si fuera poco, tienes que recolectar los 1666 ladrillos Kyber, explorar cada planeta y desbloquear los 300 personajes. Como podrás darte cuenta, es un juego enorme. Pero, ¿qué pasa cuando finalmente consigues el 100%? Bueno, una vez que hayas hecho eso, recibirás una notificación que te invitará al salón de ceremonias en el planeta Yavin 4. Ahí encontrarás a varios personajes icónicos reunidos alrededor de una palanca. Y si la activas, todos estos te van a aplaudir mientras brota una fuente de piezas como tu recompensa final. ¿Por qué la apariencia de Anakin es tan diferente a la de otros Jedi? Bueno, George Lucas quería que Anakin se pareciera más a Qui-Gon Jinn que a Obi-Wan, por lo que el cabello largo simboliza que Anakin ya había superado las enseñanzas de su maestro y que era un espíritu rebelde que no encajaba con las reglas estrictas de los Jedi. Ahora, si te fijas bien, en sus túnicas, mientras todos los Jedi usaban colores café claro y telas sencillas, Anakin era el único que tenía colores oscuros. Y, en lugar de tela, usaba un traje de cuero sintético. Y es que esa selección no era casualidad, ya que Anakin estaba obsesionado con estar siempre preparado y protegido, prefiriendo la resistencia del cuero sobre la tradición Jedi. Por lo que de una forma muy sutil, sus ropas ya nos estaban avisando que Darth Vader estaba naciendo. O por lo menos, que los ideales de Skywalker estaban muy alejados de la Orden Jedi. Este tipo de cosas nos recuerdan que George Lucas amaba los detalles visuales, por lo que cada elemento que vemos en las películas tiene una razón de ser. Pero ahora dime, si tú fueras un Jedi, ¿qué tipo de vestimenta elegirías? ¿Sabías que el sable de luz del Conde Dooku fue uno de los más letales jamás fabricados por un caballero Jedi? Desde muy joven, Dooku se obsesionó con el Makashi, un estilo de pelea centrado únicamente en el duelo de sable contra sable. Mientras otros Jedi aprendían a desviar disparos de blaster, Dooku estudiaba cómo atravesar las defensas enemigas con precisión quirúrgica. Ya siendo maestro Jedi, diseñó un mango curvo para su sable, ya que esta forma le permitía cambiar el ángulo de ataque en milisegundos, confundiendo a su enemigo y rompiendo su defensa fácilmente. Este diseño le daba más fuerza al impacto y un control que un sable común simplemente no podía igualar. Ahora, cuando Dooku cayó al lado oscuro, él mantuvo su diseño original, y es que él sabía que los Jedi de su época no estaban entrenados para duelos reales, lo que lo convirtió en uno de los duelistas más letales de toda la historia, capaz de humillar incluso a Anakin y a Obi-Wan al mismo tiempo. Para Dooku, el combate era un arte, y su sable era el pincel perfecto. ¿Sabías que el Darth Vader que vemos en la serie de Maul es la versión más joven jamás retratada en Star Wars desde el episodio 3? Sabemos que Anakin nació el año 41 antes de la batalla de Yavin, y los eventos que vemos en la serie de Maul ocurren 18 antes de la batalla de Yavin, por lo que Vader tiene 23 años aproximadamente, apenas un año después de perder contra Obi-Wan en Mustafar. Entonces, podemos inferir que el Vader que vemos en la serie es apenas un novato. Todavía carga con el trauma de la Orden 66 y el dolor de sus nuevas prótesis mecánicas, lo que explica por qué enemigos como Daki y Devon logran darle uno que otro golpe. Y es que si comparas su estilo con el de la serie de Rebels, notarás que es mucho más tosco y menos refinado. Tal cual, Vader seguía lisiado y se encontraba adaptándose a su nuevo cuerpo, muy lejos de ser la máquina de matar que veríamos años después. Pero ahora te pregunto, ¿qué piensas de este Darth Vader? ¿Te has preguntado por qué los droides de batalla son tan tontos? A diferencia de los clones, que eran soldados de élite, los separatistas solamente querían una cosa: inundar la galaxia con miles de unidades. Y para lograr eso, tuvieron que recortar gastos en lo más importante: el cerebro. Los droides B1 tienen chips tan baratos que apenas pueden procesar órdenes complejas mientras disparan. También, su coraza es de las más delgadas del mercado, y su software es tan básico que, con el tiempo, empiezan a desarrollar personalidades bastante raras y curiosas. ¿Eso es un cráter gigante? ¡Wow! Tengo un trabajo sencillo: proteger el acantilado, aplastar a los locales y disfrutar la vista. Nadie va a pasar por aquí, al menos no sin un orificio de blaster en su estómago. ¿Me ascenderán por hacer tan buen trabajo? Así podré hacer que otros droides protejan el acantilado. Pero entonces no podré contemplar esta vista.
Vaya dilema. Dilema resuelto. Ahora, los generales separatistas sabían que no necesitaban que estos droides fueran inteligentes. Solo necesitaban que los números fueran tan grandes que abrumaran al enemigo. Y es que si lo analizamos bien, estos droides no necesitaban pensar mucho, ya que los separatistas contaban con droides tácticos que analizaban el campo de batalla para crear estrategias muy poderosas. Entonces, básicamente un droide B1 es el ejemplo perfecto de cantidad sobre calidad. Y es que si un Jedi corta a 100 de ellos, todavía quedan 1000 disparando. Y ahora dime, ¿cuál de las unidades separatistas es tu favorita? ¿Qué habría pasado si George Lucas no hubiera vendido Star Wars a Disney? En este universo alterno, George Lucas mantiene todos los derechos de la franquicia. Por lo tanto, no existiría Rey, ni Acolyte, ni el ascenso de Skywalker. En su lugar, Lucas seguiría con la historia original que tenía planeada. En esta versión nos encontraríamos con una galaxia en pleno cambio político, donde un veterano Darth Maul, junto con su nuevo aprendiz Darth Talon, usarían los sindicatos criminales para intentar tomar el control absoluto de los sistemas. Para contrarrestar esta amenaza, Leia asumiría el cargo de canciller de la Nueva República, liderando el difícil proceso de reconstruir la democracia. Por otro lado, Luke crearía una nueva orden Jedi y, junto con los nietos de Anakin, lucharían para vencer definitivamente a Darth Maul. Esta trilogía buscaría conectar todas las eras y finalmente darle un cierre completo y definitivo al viaje de la familia Skywalker. ¿Alguna vez has preguntado por qué estos Jedi fueron capturados en la batalla de Geonosis? Esta subtrama la podemos encontrar en las escenas eliminadas del episodio 2. Mientras los demás pelean en la arena, un grupo de Jedi liderados por Ki-Adi-Mundi y Plo Koon se separan para infiltrarse en una nave de control de la Federación de Comercio, con el objetivo de apagar al ejército droide desde la raíz. En estas escenas, vemos a Ki-Adi-Mundi abrirse paso a sablazo puro por los pasillos de la nave hasta llegar al puente de mando. Ahí, el maestro Jedi localiza la consola principal, desactiva el interruptor y con eso logra que todos los droides en Geonosis se apaguen por completo. A raíz de eso, los Jedi en la arena comienzan a celebrar, pero la alegría no les dura mucho, ya que de repente las alarmas de la nave empiezan a sonar y todos los droides se reactivan de golpe. Es ahí cuando Ki-Adi-Mundi dice: el sistema central está apagado, pero los droides siguen activos. Esta es una función nueva. Ya no dependen de una señal. Al final, el grupo Jedi termina siendo capturado y escoltado de regreso a la arena. Ahora, esta secuencia conectaba directamente con la amenaza fantasma, mostrando que la Federación de Comercio había aprendido del ataque de Anakin 10 años atrás. Eso hizo que actualizaran el software de sus droides para que fueran independientes. Al final, George Lucas eliminó esta escena por problemas de ritmo en el tercer acto. Pero ahora te pregunto, ¿te hubiera gustado que esta escena se quedara en la película? ¿Sabías que Darth Maul iba a ser mujer? En los inicios de la amenaza fantasma, George Lucas le dijo a su equipo que diseñaran al villano basándose en su peor pesadilla. Con eso en mente, el artista Ian McKay diseñó a una mujer con el rostro cubierto de cintas rojas, mismas que parecían carne viva o sangre escurriendo. Cuando le mostró este diseño a George, este se asustó y le dijo: oh vaya, es demasiado aterrador, mejor dame tu segunda mejor pesadilla. McKay diseñó entonces a un personaje masculino, pero recicló la idea de las líneas rojas. Lo que antes era carne expuesta, pues se convirtió en tatuajes simétricos inspirados en dos cosas muy peculiares: la musculatura facial y placas de circuitos. Ahora, como base del personaje, se usó algo simple pero efectivo, referencias a la imagen de un demonio clásico. Ya sabes, piel roja, cuernos y dientes afilados. Y así nació el buen Darth Maul. Lo curioso de esto es que el personaje femenino no se desechó por completo, ya que se usó para después darle vida a otro villano de la saga, Asajj Ventress. Bastante curioso, ¿no lo crees?
¿Sabías que Darth Vader se encontró con C-3PO en el Imperio Contraataca? Esta historia la podemos ver en el cómic de Star Wars Tales número 6 y pertenece al universo de Legends. Todo comienza con una escena en la película donde un Stormtrooper destruye a C-3PO en la ciudad de las nubes. Después de eso, el soldado imperial le llevaría los restos a Darth Vader. Al examinar la cabeza del droide, Vader tiene un flashback de su infancia. Aquí se recuerda de niño en el taller de Watto, emocionado por reconstruir al droide que acababa de encontrar. Pero el recuerdo también le trae la amargura de la esclavitud. Así que, enfurecido, ordena a sus soldados destruirlo por completo. Entonces, los imperiales le dan las piezas a los Ugnaughts para que puedan fundirlas. Y es aquí cuando vemos en la película a Chewbacca rescatando al droide. Poco después, Han, Leia y Chewie son capturados y los imperiales vuelven a confiscar a C-3PO. Ahora, al inspeccionarlo por segunda vez, Vader tiene un nuevo flashback. Ahora es con su madre, Shmi Skywalker. Aquí, el Señor Oscuro recuerda cómo ella, al ver la enorme preocupación de su hijo por el droide, lo apoyó y lo motivó a terminarlo. Tocado por este recuerdo, Vader muestra un destello de compasión y ordena que le devuelvan todas las piezas a Chewbacca en su celda para que lo repare. Lo más curioso es que justo después de eso, Vader vuelve a ser el despiadado señor Sith que todos conocemos, alistándose para interrogar a Han Solo. Y bueno, todos sabemos cómo quedó Han después de eso. Ahora te pregunto, ¿te gustaría que esta historia fuera canon? Este es uno de los huevos de Pascua más escondidos de Star Wars. En el episodio 1, La amenaza fantasma, cuando Qui-Gon está buscando refacciones en la tienda de Watto, si eres observador, te darás cuenta de que entre toda la chatarra que hay, podemos encontrar una esfera blanca con una ventana circular. Ahora, ¿qué tiene esto de especial? Bueno, esta es la réplica exacta de la cápsula de exploración EVA de la nave Discovery One de la película 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Este detalle es una forma sutil donde Lucas reconoce las raíces cinematográficas que terminaron inspirándolo para hacer su propia saga. Obviamente esto es solo una referencia, pero al final de cuentas no podemos negar lo curioso que resulta ver esa esfera, ya que prácticamente es tecnología terrícola abandonada en un rincón de una galaxia muy lejana. ¿Alguna vez te has preguntado cuál era el rango de Darth Vader dentro del Imperio Galáctico? Al principio, la mayoría de los oficiales ni siquiera sabían quién era Vader. De hecho, algunos intentaron asesinarlo por envidia. Eso fue un grave error, ya que Vader frustró el ataque y los castigó severamente. Para evitar más confusiones, Palpatine tuvo que lanzar un decreto oficial. Cualquier orden de Darth Vader debía ser tratada como si viniera del mismísimo emperador. Básicamente, lo convirtió en el comandante supremo de todo el ejército imperial. Pero su autoridad no era absoluta, ya que habían dos excepciones. La primera, obviamente, era el buen Palpatine. La segunda era el gran Moff Tarkin. Como Tarkin tenía el control total de la Estrella de la Muerte, en esa estación él tenía la última palabra, incluso por encima de Vader. Además de que el Señor Oscuro le tenía un gran respeto. Por eso, en el episodio 4, vemos a Tarkin ordenarle a Vader que deje de asfixiar al almirante Motti, y este obedece. Fuera de ese lugar, Vader era la mano ejecutora del Imperio, y desafiarlo significaría una sentencia de muerte inmediata. ¿Crees que morir por un sable de luz sería rápido y limpio? Bueno, pues piénsalo de nuevo, ya que realmente sería una de las muertes más dolorosas y aterradoras que existen. En las películas vemos cortes perfectos y heridas que no sangran porque se queman al instante. Bueno, menos en el episodio 4. Pero en la vida real, un sable de luz es tal cual una antorcha de plasma a más de 2000 grados centígrados. El problema es que nuestro cuerpo es 60% agua. Entonces, al momento de que el plasma te toca, esa agua no se calienta, sino más bien se evapora al instante. Y cuando el agua se convierte en vapor, se expande 1600 veces su tamaño en una fracción de segundo. Por lo que en lugar de que sea un corte elegante, lo que tendrías sería una explosión a presión dentro de tu cuerpo. Básicamente, explotarías desde dentro.
Así que bueno, agradece que Star Wars es ciencia ficción, porque realmente sería una pesadilla ser atacado por un sable de luz. ¿Por qué Darth Maul odiaba tanto a los Jedi? Para convertir al Sabrak en el arma perfecta, Darth Sidious lo llevó a un lugar maldito, el planeta Malachor, escenario de la antigua y sangrienta batalla entre Jedi y Siths. En ese lugar, Sidious lo obligó a inhalar las cenizas de los Sith caídos. Estas eran el eco del dolor de miles de guerreros eliminados por los Jedi siglos atrás. Las cenizas le provocaron alucinaciones brutales y violentas, y durante ese estado, Maul sintió en carne propia cada corte, cada quemadura, cada muerte de sus aliados del lado oscuro. Palpatine se encargó de grabar ese dolor en su alma, transformándolo en un ente con una sed de venganza insaciable. Y para cuando Maul atacó a Qui-Gon en Tatooine, él ya no estaba peleando una guerra política. Él estaba descargando siglos de agonía implantados en su mente. Vaya, pobre Darth Maul. ¿Mace Windu le tenía envidia a Anakin Skywalker? Existe una teoría bastante famosa entre los fans que asegura que Mace Windu trataba mal a Anakin por envidia, más que por simple desconfianza. Quienes defienden esta teoría dicen que Windu creía que él era el verdadero elegido. Esto se debe a que creó el Vapad, un estilo de combate único que exige al usuario canalizar su propia oscuridad interior para usarla a favor de la luz. Así que haber logrado este control casi imposible entre luz y sombra lo hacía pensar que él representaba el verdadero equilibrio de la fuerza. Otro punto a favor de esta teoría es que Windu, al ser el maestro de la Orden Jedi junto con Yoda, cargaba con el peso de la República. Esto pudo haberlo llevado a creer que el destino de destruir a los Sith le correspondía a él, por derecho, jerarquía, pero sobre todo por mérito propio. Ya por último, se dice que cuando Anakin le revela que Palpatine es el señor Sith, la respuesta de Windu es dejarlo atrás, diciendo: si lo que me dices es verdad, te habrás ganado mi confianza, pero por ahora quédate aquí. Muchos fans piensan que este acto no fue para proteger a Anakin, sino más bien para quitarlo del camino. Así, Windu tendría la oportunidad perfecta de destruir a los Sith, salvar la galaxia y colgarse la medalla del elegido. Vaya, una teoría bastante interesante, pero ¿tú qué piensas al respecto? ¿El planeta Tierra existe dentro del universo de Star Wars? La respuesta es sí, pero no es tan sencillo. Verás, la prueba más directa que tenemos es la famosa frase inicial hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Y es que piénsalo, si la galaxia es lejana, significa que el narrador nos está hablando desde nuestro propio universo. Solo que todo lo que vemos en las películas ocurrió en el pasado, a miles de millones años luz de nosotros. ¿Quieres otra prueba? Bueno, esta la podemos encontrar en los parques de Disney, ya que se ha mencionado que las atracciones son canon. Ahí tenemos Star Tours, donde la Tierra está integrada oficialmente en el mapa de vuelos de la galaxia como destino de viaje. ¿Quieres otra? Ok, esta la encontraremos en el episodio 1, La amenaza fantasma. En pleno Senado Galáctico aparecen alienígenas de la misma especie que E.T. Y si recuerdas en su película, E.T. visita la Tierra y al ver a un niño disfrazado de Yoda, dice la palabra casa. Así que ambos universos están conectados y por consecuencia la Tierra también. ¿Quieres una última? Bueno, pues existe un cómic llamado Into the Great Unknown, o Hacia lo gran desconocido, de la saga de Star Wars Tales. Ahora, debo de mencionar que esto no es canon, ya que pertenece al universo de Legends. En esta historia, el halcón milenario tiene un fallo y se estrella en la Tierra. Aquí, Han Solo muere y siglos después, el mismísimo Indiana Jones encuentra los restos de la nave. Así que bueno, tenemos una gran cantidad de evidencias de que la Tierra existe en este universo. Y hasta que directamente no mencionen lo contrario, podemos estar seguros de que el universo de Star Wars se encuentra efectivamente en una galaxia muy pero que muy lejana. ¿Sabías que Luke Skywalker vio la caída de su padre al lado oscuro? Años después de vencer al Imperio, Luke descubrió que R2 tenía bloqueos de memoria sospechosos. Y al desbloquearlos, se proyectó algo bastante interesante: las grabaciones holográficas de Anakin Skywalker y Padme Amidala en sus momentos más privados, incluyendo el inicio de su romance. Pero rápidamente esas anécdotas se convirtieron en una historia de terror, ya que Luke pudo ver el momento exacto en que su padre
ya consumido por el lado oscuro, estranguló a su madre en Mustafar. Y, por primera vez, Luke comprendió la magnitud del monstruo que era Darth Vader. Y sobre todo, el dolor inmenso que su madre sufrió antes de morir. Ahora, cualquiera habría odiado a Anakin después de ver todo esto. Pero Luke hizo lo contrario, ya que al ver el sufrimiento de su padre, se convenció de que su sacrificio final en la Estrella de la Muerte fue un acto de redención enorme. Vaya, el pasado puede ser doloroso, pero a través de él uno puede encontrar la verdadera paz. ¿Sabías que este soldado que vemos en Una Nueva Esperanza tenía el trabajo más importante de toda la base rebelde? A primera vista, parece un fulano cualquiera parado en una torre alta, mirando al cielo sin hacer nada. Pero, en realidad, sin él, toda la alianza rebelde habría sido destruida. Verás, la base rebelde se ocultaba en la luna Yavin 4, la cual orbita alrededor de un gigantesco planeta gaseoso. Este era el escondite perfecto frente al Imperio, ya que el planeta generaba una interferencia electromagnética tan intensa que funcionaba como un escudo natural, evitando que los rastrearan fácilmente. Pero ese escudo tenía un doble filo. La radiación también dejaba inútiles los radares automáticos de la base. Ahí es donde entra nuestro centinela. Equipado con un escáner manual, su misión era revisar minuciosamente que cada nave que se aproximaba fuera una aliada y no una nave enemiga. Si el Imperio enviaba un escuadrón de cazas, los sistemas automatizados no los detectarían a tiempo. Por lo mismo, este soldado era literalmente los ojos de la Alianza Rebelde. Si él parpadeaba, nadie se habría enterado del ataque y la rebelión habría sido borrada del mapa en cuestión de segundos. ¿Sabías que este iba a ser el look de Anakin para la venganza de los Sith? Durante la preproducción del episodio 3, el equipo de diseño conceptual quería que el cambio de Anakin al lado oscuro fuera muy radical. Su idea era reflejar la rebeldía y la crisis que tenía contra la Orden Jedi, así que tenían que cambiarle el look por completo. Una de las propuestas más radicales era un Anakin mostrando sus pectorales y con un corte estilo mohicano. De hecho, el diseño iba tan en serio que el diseñador Ian McCaig le hizo pruebas de peinado y maquillaje a Hayden Christensen para ver cómo luciría en pantalla. Al final, George Lucas decidió dejar la idea a un lado, ya que chocaba mucho con el personaje, y prefirió dejarle el cabello largo y alborotado que todos conocemos. ¿Te hubiera gustado más esta apariencia para la película? ¿Sabías que Darth Maul arregló los combates de sables de luz en Star Wars? Antes de Darth Maul, los combates eran lentos, justo como un esgrima antiguo y pesado. Pero, para la amenaza fantasma, el coreógrafo Nick Gillard decidió cambiarlo por completo. Para que los combates de luz fueran más vistosos, Gillard creó un estilo híbrido mezclando el kendo, el kenjutsu japonés, la gimnasia rítmica y, aunque no lo creas, el talado de árboles. Y es que es por eso que Darth Maul se mueve como un rayo. Ahora, para interpretarlo, el actor Ray Park pidió algo especial: que la empuñadura del sable fuera mucho más larga de lo normal. Esto para poder usarlo como un bastón bo, lo que le dio ese estilo fluido tan característico. Park se tomaba las peleas tan en serio que durante el rodaje rompió varias empuñaduras de resina, ya que le pegaba con tanta fuerza a Liam Neeson y a Ewan McGregor que el equipo de utilería no se daba abasto. Así que ahora ya lo sabes, sin Darth Maul no hubiéramos tenido las peleas con sables de luz que tanto amamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Mace Windu tiene su sable de luz morado? Antes del episodio 2, las reglas eran claras. Los buenos usaban azul o verde y los malos rojo. Pero cuando Samuel L. Jackson se enteró de que habría una batalla con cientos de Jedis en Geonosis, pues se preocupó de que nadie lo viera entre tanta gente. Así que Jackson le dijo a George Lucas: Oye George, quiero un sable morado. A lo que Lucas le respondió: eso no es posible. Así no funciona la galaxia. Pero Samuel insistió, diciendo: soy el segundo Jedi más poderoso. Necesito que el público me encuentre en la pantalla. Al final, George cedió y creó el primer sable morado del cine. Y es que lo que comenzó como un capricho de un actor terminó creando una de las partes más profundas del lore. Los fans inventaron que el morado significaba que el usuario equilibraba el lado luminoso con el oscuro. Todo porque Samuel L. Jackson quería verse cool en la película. Vaya, bastante curioso, ¿no lo crees?
¿Sabías que Yoda existe porque George Lucas cometió un error? En el guion original de Star Wars, Yoda ni siquiera existía. Pero cuando George Lucas decidió matar a Obi-Wan Kenobi en la Estrella de la Muerte, pues se dio cuenta de un gran problema. Y es que Luke se quedó sin nadie que le enseñara a usar la fuerza. Así que necesitaba a un nuevo maestro con un cuerpo físico. Y es por eso que nació el personaje de Yoda. Un ser de apenas 66 centímetros de alto, diseñado para ser el maestro Jedi definitivo. Pero Lucas tomó una decisión que hasta hoy nadie puede responder. Él prohibió que se revelara el nombre de su especie y de su planeta de origen. Todo esto para que Yoda fuera magia pura y misterio. Y es que si lo piensas bien, han pasado décadas y todavía no sabemos de dónde viene el maestro Yoda. Ahora, George Lucas insiste todavía de que este pequeño amigo verde no tiene un pasado detallado. Y esto mismo lo convierte en el personaje más enigmático de toda la saga. A veces, los mejores personajes son los más misteriosos, ¿no lo crees? ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona un sable de luz? Bueno, pues todo comienza con una batería llamada celda de Diatum. Esta envía energía hacia el centro del mango, donde choca con el cristal Kyber. Este cristal es el motor que convierte esa electricidad en plasma puro y además le da su color. Pero, ¿por qué el plasma no sale disparado? Bueno, pues todo esto es gracias al emisor, ya que crea un campo magnético que lo mantiene en forma de hoja. Es tal cual como un globo invisible que contiene todo el calor extremo para que puedas pelear sin quemarte las manos. Ahora, lo curioso de todo esto es que el sable es ecológico, ya que recicla toda su energía. Y es que el plasma que no golpea nada regresa al mango y se guarda de nuevo en la batería. Por eso, los Jedi pueden usar el mismo sable durante años sin tener que recargarlo. Es ingeniería perfecta para un arma elegante, dirían algunos. ¿Cómo sobrevivió Darth Maul a ser partido en dos? Todos vimos en el episodio 1 a Darth Maul caer partido por la mitad. Pero, ¿cómo es posible que sobreviviera a eso? Bueno, no fue del todo suerte, ya que la biología de los Sabraks es bastante resistente. Ellos cuentan con 2 corazones y un sistema nervioso capaz de soportar niveles de dolor que matarían a cualquier humano. Pero el factor más importante fue el lado oscuro. En el canon, el odio extremo genera una voluntad física que puede ignorar heridas mortales. Y mientras caía por ese depósito de basura, Maul usó la fuerza para sujetar sus órganos internos en su lugar. Literalmente, se mantuvo unido por voluntad y odio extremo. Su obsesión y desprecio por Obi-Wan Kenobi fue lo único que lo alimentó durante años en el planeta basura de Loto Minor, hasta que su hermano Savage Opress lo encontró. Así que sí, el lado oscuro es un camino hacia algunas habilidades que algunos consideran antinaturales. ¿Cómo hicieron los sables de luz en Star Wars antes de los efectos especiales? En 1977 no habían computadoras para ese tipo de efectos, por lo que en el episodio 4, Una Nueva Esperanza, los actores usaban varas que giraban súper rápido y estaban cubiertas de cinta reflectante para atrapar la luz. Pero había un problema con todo esto. Las varas eran tan frágiles que si chocaban muy fuerte, el motor se rompía al instante. Es por eso que la pelea entre Darth Vader y Obi-Wan pues se siente algo lenta. Ya para el Imperio Contraataca, la técnica cambió. Los artistas de efectos especiales tenían que dibujar el color de los sables a mano, fotograma por fotograma. También le ponían geles especiales en los lentes a la cámara para que la hoja pareciera que brillaba de verdad. Vaya, era todo un trabajo artesanal increíble. Hoy en día, las versiones que vemos tienen sables retocados digitalmente, por lo que el trabajo original ha desaparecido para las nuevas generaciones. Pero no podemos negar que esos efectos viejitos son lo que realmente le dieron el alma a la saga. Y es que a veces lo clásico tiene un sabor que lo digital simplemente no puede igualar, ¿no lo crees? ¿Sabías que el primer maestro de Ahsoka no fue Anakin Skywalker? Mucho antes de las guerras clon, cuando Ahsoka solo tenía 3 años, el maestro Plo Koon la encontró en el planeta Shili. Plo sintió una fuerte conexión con la fuerza y decidió llevarla personalmente al templo Jedi para que comenzara su entrenamiento como Youngling. Y es que aunque Anakin fue su maestro oficial, Ahsoka siempre tuvo una conexión especial con Plo Koon.
De hecho, él fue quien la guió en sus primeros pasos en la orden mucho antes de que ella supiera que terminaría siendo la Padawan del elegido. Tuvieron que pasar 10 años de entrenamiento para que sus caminos se cruzaran con los de Anakin. Pero esa relación con Plo fue lo que le dio a Ahsoka la base para convertirse en la guerrera que todos conocemos. Y ahora te pregunto, ¿crees que Ahsoka habría sido una Jedi más equilibrada si Plo Koon hubiera sido su maestro oficial? ¿Por qué Darth Maul perdió contra Obi-Wan? En la serie de Rebels vemos un combate muy corto pero significativo entre Obi-Wan Kenobi y el buen Maul. Pero, ¿por qué duró tan poco? Bueno, Darth Maul llegó a Tatooine pensando que encontraría a un anciano derrotado, un Jedi fracasado y cobarde escondido en la arena. Pero lo que no sabía realmente es que se encontraba frente a uno de los hombres más peligrosos de la galaxia. Al principio del combate, Obi-Wan enciende su sable de luz. Vemos en su pose de batalla al Kenobi de las precuelas, al guerrero. Pero entonces algo cambia. Se escucha el tema musical de la fuerza y él cambia su pose a una más serena. Vemos a Ben Kenobi, un maestro que ha crecido y se ha fortalecido mentalmente. En eso, Obi-Wan adopta la guardia de Qui-Gon Jinn. Maul se da cuenta de eso y piensa: sé cómo ganarte. Ya maté a este hombre antes. Así que intenta el mismo golpe con el mango del sable. Pero Obi-Wan no está repitiendo el pasado, sino más bien lo está sanando. Kenobi ha repetido el mismo escenario una y otra vez, por lo que sabe cuál fue el error de su maestro. El duelo dura poco. Maul es derrotado y se da cuenta en ese instante que Obi-Wan no es solo un maestro Jedi, sino es el guardia más poderoso de la galaxia. Obi-Wan sostiene en brazos a Maul de la misma forma que lo hizo con Qui-Gon y tienen la misma corta conversación sobre el elegido. Esto no es una pelea realmente, sino más bien fue la liberación de Maul. Por fin puede descansar en brazos de un viejo conocido. Vaya, es como poesía, diría el buen George. ¿Cómo era la visión de Darth Vader? Para comenzar, Vader no veía de forma natural. Después de quemarse en Mustafar, su traje tuvo que bloquear la luz excesiva. Esto creaba una tonalidad roja. Además, no veía la luz directamente, sino que el casco proyectaba una imagen simulada en su cerebro. Era tal cual un mundo artificial y distante. A través del visor de su casco, su vista era muy limitada y le costaba mucho adaptarse a los cambios de luz, ya que el traje le provocaba un dolor constante en las retinas y dependía de la tecnología para interpretar su entorno. Para compensar todo esto, el sistema le mostraba el calor y la temperatura. Básicamente, Vader era prisionero de sus propios sentidos artificiales. ¿La operación ceniza de Palpatine fue una genialidad o la decisión más estúpida de toda la galaxia? Después de morir en Endor, Palpatine activó un protocolo autodestructivo para arrasar sus mundos y aniquilar a su propio ejército. A simple vista, parece una locura, pero ¿por qué destruir al imperio que tanto te costó construir? Bueno, aquí es donde el fandom de Star Wars se divide por completo. Por un lado, están los que dicen que fue una tontería, ya que el imperio tenía recursos, tecnología y una flota masiva que superaba por mucho a la Alianza Rebelde, incluso sin el emperador. Entonces, destruir todo esto fue prácticamente regalarle la galaxia en bandeja de plata a la Nueva República. Y si Palpatine quería volver, lo lógico era mantener el control militar en lugar de sabotear su propio poder y dejar que sus enemigos se fortalezcan. Por otro lado, hay otros que dicen que fue una buena estrategia, ya que un imperio estancado y herido habría caído tarde que temprano en una guerra civil. La Operación Ceniza entonces fue una pantalla de humo. Mientras la Nueva República se distraía limpiando el desastre, los oficiales más leales huyeron en secreto a las regiones desconocidas. Esto permitiría que formaran la Primera Orden y la flota en Exegol en absoluto secreto. Entonces, la pregunta aquí es: ¿la Operación Ceniza fue un berrinche o una jugada magistral del emperador? ¿Tú qué dices? ¿Alguna vez te has preguntado si la Tierra tiene un nombre oficial dentro del universo de Star Wars? Pues para tu sorpresa, sí lo tiene, y se llama Urza, escrito con una H intermedia bastante extraña. Bueno,
Este dato no es un invento de los fans, viene directo de la Guía de Monstruos y Aliens de 1993. Este es un libro no canónico, pero fue aprobado en su momento por George Lucas, así que tenía el visto bueno. Lo curioso es que aquí es donde se describe a nuestro planeta en los archivos galácticos. Para el resto de la galaxia, Urza es un planeta muy remoto, primitivo y que está completamente aislado en un rincón desconocido del espacio. Básicamente, para los ojos de un habitante de Coruscant, nosotros somos extraterrestres de un mundo que apenas va empezando. Este libro intenta decirnos que estamos tan lejos en el tiempo y en la distancia que para ellos, la Tierra es solo un mito borroso o un planeta perdido llamado Urza. ¿Por qué los vehículos de Star Wars tienen patas? Todo comenzó en las guerras clon con los AT-TEs. Estos tanques de 6 patas eran una bestia todoterreno capaz de escalar todo tipo de paredes. Pero cuando llegó el Imperio, el enfoque cambió. Ya no solo querían ganar la batalla, querían que el enemigo se rindiera antes de comenzar. El diseño de los AT-ATs es intencionalmente alto. Esto es para evitar las minas terrestres, pero su función real es la intimidación. Ver a un monstruo de metal de 20 metros de altura avanzando hacia ti es suficiente para romper la moral de cualquier insurgente, tal cual es un mensaje del poderío imperial. Ahora, la Primera Orden, por otro lado, llevó todo esto al extremo con los AT-M6. A estos les dieron patas de simios reforzadas para que no pudieran derribarlos tan fácil como lo que pasó en Hoth con el Imperio. Y es que hay que recordar que a veces el miedo es un arma más poderosa que el mejor de los vehículos. Pero ahora te pregunto, ¿cuál de estos 3 vehículos es tu favorito? ¿Cuál es el estilo de pelea de Darth Maul? Maul es un maestro absoluto de la forma 7, mejor conocida como Yuyo. A diferencia de otros estilos que se enfocan en la defensa o en la elegancia, este solo busca agresión brutal y violenta. Ahora, para poder dominarlo por completo, no basta con ser ágil. El Yuyo exige que el usuario canalice sus emociones más oscuras, su odio y su malicia directamente en cada golpe. Este es un estilo que camina constantemente en la línea del lado oscuro, y es por eso que se describe como un estilo caótico, ya que sus ataques son tan rápidos y erráticos que los Jedi apenas pueden predecir de dónde vendrá el siguiente golpe. Tal cual, es una danza de la muerte diseñada para romper la guardia de cualquier oponente. El Yuyo era tan peligroso que los Jedi prohibieron sus prácticas durante siglos. Y solamente Mace Windu pudo lograr una variante llamada Vapath, una muy peligrosa por su cercanía con el lado oscuro. Pero definitivamente Darth Maul lo usa en su forma más pura y letal. Estos son los 10 títulos más vistos de Star Wars desde el 2025. En el número 10 tenemos la serie de Clone Wars. Para el número 9 encontraremos Tales of the Underworld. En el número 8 vamos a ver Rogue One. En el número 7 encontraremos El regreso del Jedi. Para el número 6 encontraremos El ataque de los clones. En el número 5, La venganza de los Sith. En el número 4, El Imperio contraataca. En el número 3 vamos a ver La amenaza fantasma. En el número 2, Una nueva esperanza. Y como rey indiscutido, en el número 1 tenemos la serie de Andor. Estos números están basados en minutos vistos en la plataforma de Disney Plus y están respaldados por el sitio web Nielsen. Así que, como podrán darse cuenta, ni las secuelas ni Acolyte figuran en este listado. Vaya, todo parece indicar que los fans solo pedimos calidad e historias interesantes. ¡Qué sorpresa! ¿Cuánto costaría construir una estrella de la muerte en la vida real? Para empezar, levantar una estación espacial de 140 kilómetros de diámetro requeriría muchísimo más acero del que nuestro planeta podría producir en miles de años. De hecho, el economista Zach Feinstein de la Universidad de Washington se tomó el tiempo de analizar proyectos militares para hacer el cálculo. Ahora, según sus estimaciones, solo el cascarón metálico de la estación costaría unos 850,000 billones de dólares. Una cifra tan descomunal que haría colapsar la economía mundial en un parpadeo.
Pero para hacerla funcional y volverla un destructor de planetas, Feinstein estudió los costos del proyecto Manhattan. Ya sabes, la bomba nuclear. El precio total de la Estrella de la Muerte superaría, y ojo, los 193 trillones de dólares. Y ahora, para que te hagas una idea de la cifra, son 193 seguido de 18 ceros. Una barbaridad. El problema es que esa cantidad de dinero no existe en la Tierra. Así que prácticamente es imposible para nosotros construir algo así sin dejar en absoluta quiebra a toda la humanidad. Curiosamente, en el universo de Star Wars, estos números son bastante viables, ya que el Imperio Galáctico no depende de un solo planeta, sino de los recursos y las economías combinadas de miles de sistemas estelares. Bastante curioso, ¿no lo crees? ¿Te has dado cuenta que Palpatine se ve más viejo en el episodio 2 que en el episodio 3? Todo esto fue culpa de George Lucas. Verás, al principio, la idea de Lucas era que el lado oscuro fuera pudriendo el cuerpo de Palpatine de forma lenta y natural. Por eso, en el ataque de los clones, los maquillistas le colocaron manchas, ojeras y una piel muy pálida. Con esto, querían demostrar que llevar 10 años gobernando la galaxia y siendo un Sith en secreto, destruyen la cara. Pero, cuando George Lucas se sentó a escribir el episodio 3, dijo, a ver, esto no cuadra. Todo esto porque se dio cuenta de que si Palpatine se seguía viendo cada vez más demacrado y monstruoso, los Jedis, por más distraídos que fueran, iban a sospechar que algo raro pasaba. Y eso, al final, arruinaría su fachada de político ejemplar. Es por eso que Palpatine al principio de la película se ve más joven, peinadito, con un mejor color y un cutis de verdad envidiable para su edad. Y así, el cambio verdadero llegaría en la famosa escena contra Mace Windu, cuando sus propios rayos de la fuerza le rebotaran en la cara. ¿Sabías que Grogu estuvo a punto de quedarse con el sable de luz de Yoda? Uno de los momentos más decisivos de la vida de Grogu ocurrió cuando estuvo bajo la tutela de Luke Skywalker en su nueva academia. Luke, al ver el conflicto interno del chaparrín por querer estar con Din Djarin, decidió ponerle una prueba final. Así que colocó frente a Grogu dos objetos que definirían su futuro. Por un lado, el legendario sable del gran maestro Yoda. Por otro lado, la brillante camisita de malla hecha de acero Beskar. Al final, ya todos sabemos que el chamaco terminó escogiendo el camino mandaloriano, dejando atrás su entrenamiento Jedi. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo fue que el sable de Yoda terminó en las manos de Luke? Bueno, esta es una historia un poco enredada. Verás, según la enciclopedia oficial de Star Wars, Yoda construyó varios sables de luz a lo largo de sus 900 años de vida. Cuando este fue derrotado por Darth Sidious en el Senado, el maestro Jedi también perdió su arma principal. De hecho, en los cómics de Darth Vader, vemos como Mas Amedda quema ese mismo sable de luz en una hoguera pública. Y bueno, aquí es donde se pone algo curioso el asunto, pues resulta que al momento de escapar al exilio en Dagobah, Yoda llevó una cajita con sus pertenencias más valiosas, incluyendo textos antiguos y un segundo sable de luz de repuesto. Ahora, no lo llevaba para usarlo, sino como recordatorio de sus días dorados dentro de la Orden. Entonces, cuando Yoda muere en el episodio 6, Luke hereda todas las pertenencias de la choza, y es justo ahí donde encuentra el arma. ¿Sabías que el general Grievous iba a ser en realidad Darth Maul? Aunque no lo creas, esto no es una teoría loca del internet. Esto está 100% confirmado por Henry Gilroy, uno de los guionistas principales de la serie de Clone Wars. Todo comenzó cuando George Lucas estaba planeando al villano del episodio 3. Ahí empezó a tantear la idea de que Grievous fuera realmente Maul en un cuerpo mecánico. Solo que esa idea se terminó descartando con el tiempo. Pero era una idea que le gustaba tanto a Lucas que volvió a ponerla sobre la mesa años después, cuando estaba escribiendo la serie de Clone Wars, ya que buscaba que la serie tuviera un tipo de revelación de impacto. El plan original era que, en algún capítulo, Grievous perdiera su armadura y descubriéramos el rostro de Darth Maul en su interior. Y es que este giro explicaba perfectamente por qué el general droide odiaba tanto a los Jedi, pero sobre todo por qué estaba tan obsesionado con Obi-Wan Kenobi.
Al final se descartó porque George Lucas decidió que era mejor dejar a Grievous como un personaje nuevo y traer de vuelta a Darth Maul con su propia identidad, su mente desquiciada y esas icónicas piernas robóticas que todos conocemos. Curiosamente, esta propuesta fue la semilla por la que terminamos viendo al Sith con partes mecánicas, algo así como un vestigio de lo que pudo haber sido. Pero bueno, ahora dime, ¿te hubiera gustado que esta idea fuera real? ¿Sabías que E.T. aparece en Star Wars? Este huevo de Pascua es un clásico de clásicos que une tanto dos galaxias como la amistad entre George Lucas y Steven Spielberg. Todo comenzó en 1982 con la película de E.T. el extraterrestre. Ahí hay una escena donde E.T. ve a un niño disfrazado de Yoda, se emociona y empieza a decir casa. Esto por sí solo no dice mucho, ya que podemos inferir que en este universo pues existen las películas de Star Wars y ya. Pero años después, en 1999, George Lucas le devolvió el favor a Spielberg en La amenaza fantasma, ya que en una de las escenas del Senado Galáctico, la cámara hace un paneo por las diferentes delegaciones de alienígenas y en una de ellas podemos ver a 3 seres de la misma especie que E.T. votando en el Senado. Ahora, en el lore oficial de Star Wars, a esta raza se le bautizó como los Azogianos. De hecho, también podemos ver a uno de esa especie en la serie de Andor. Esto significa que la especie de E.T. formaba parte de la República Galáctica y que el viaje de este extraterrestre a la Tierra en los años 80 fue en realidad una misión de exploración espacial desde la galaxia de Star Wars. Esto explicaría por qué E.T. sabe perfectamente quién es Yoda. Y bueno, yo sé que se pueden decir muchas cosas, que es un huevo de Pascua, que simplemente es un guiño, pero el hecho de que esta raza exista oficialmente en Star Wars le da cierto grado canónico a la Tierra en la saga. En fin, ¿tú qué piensas al respecto? Esto fue lo que hizo Palpatine al enterarse de la destrucción de la Estrella de la Muerte. La pérdida de la estación espacial dejó al Imperio en una crisis brutal. Como el Senado ya no existía, planetas enteros en el borde exterior comenzaron a rebelarse al ver que ya no había una arma de destrucción masiva para infundir miedo. Así que cuando Vader por fin regresó de estar dando vueltas por el espacio como menso, Palpatine estaba furioso. Y bueno, no lo culpo, esa estación costó billones de créditos. Así que para castigarlo, Palpatine le dio donde más le dolía, en su orgullo. Este lo degradó militarmente y ascendió a Cassio Tagge al rango de gran general. Ahora, ¿por qué Tagge? Bueno, pues porque él fue el único oficial que advirtió que los rebeldes eran un peligro real. Así que como premio a su visión, Palpatine lo puso al mando y obligó al mismísimo Darth Vader a obedecer sus órdenes para limpiar el borde exterior, obligando al Imperio a volverse mucho más agresivo para compensar tal humillación. ¿Sabías que nos robaron la mejor pelea de sables de luz de todo Star Wars? Y vaya, no lo digo yo, lo dice el mismísimo coreógrafo de combates de la película. Verás, en el episodio 3, justo después de que Obi-Wan cae del techo y dice su famoso Hello there. vemos como Grievous emperra, manda a sus guardias a atacar, Obi-Wan usa la fuerza, les tira la estructura encima y los aplasta en segundos. Pero las cosas iban a ser muy diferentes. El combate original iba a ser una auténtica locura, ya que el buen Kenobi se iba a aventar un tiro contra 6 manga guards al mismo tiempo. Así tal cual, de caballeros y sin camiseta. Nick Gillard, el coordinador de acrobacias de la saga, había diseñado una secuencia brutal de puro cuerpo a cuerpo. De hecho, Ewan McGregor pasó semanas entrenando una coreografía muy compleja que combinaba el sable de luz con artes marciales, patadas, llaves y desarmes para poderse quitar a los 6 droides de encima. El equipo de producción aseguraba que era, y por mucho, la pelea más técnica y espectacular de toda la franquicia. Y es que imagínate, ver a Kenobi en su prime aniquilando a 6 droides de élite hubiera sido puro cine. Ahora, esta escena fue eliminada por falta de tiempo. George Lucas terminó quitando la secuencia porque era una pelea secundaria y el plato fuerte venía justo después, contra el general Grievous, que por cierto,
no duró nada. Lo mejor de todo esto es que el entrenamiento se grabó y justo es lo que estás viendo de fondo. Y es que todo esto refuerza la idea de que el legendario corte de 4 horas de la venganza de los Sith hubiera sido simplemente glorioso, ¿no lo crees? ¿Sabías que la especie de Grogu es la más misteriosa de todo Star Wars? Si te pones a buscar en los archivos de la saga el nombre de su planeta o cómo se llama su raza, te vas a topar con pared. Y es que George Lucas siempre quiso mantener esto como el secreto mejor guardado de la franquicia, al punto de que oficialmente se le conoce como la especie de Yoda. Pero lo que hace que Grogu sea todavía más especial es que dentro de todo el canon oficial solamente hemos conocido a 3 individuos de este tipo. El primero, obviamente, es el mismísimo maestro Yoda, quien lideró la Orden Jedi por siglos. La segunda fue la maestra Yaddle, a quien podemos ver en el Consejo Jedi durante el episodio 1 y también en Tales of the Jedi, donde tiene un trágico final a manos del Conde Dooku. Obviamente el tercero es nuestro querido Grogu, pero no hay nadie más. Y es que todo lo que rodea a esta raza es un enigma absoluto, desde su escasez en la galaxia hasta su altísima sensibilidad a la fuerza. Esto explica por qué los remanentes imperiales lo buscan con tanta desesperación, ya que el conteo de midichlorians de Grogu era la pieza clave para el proyecto Nigromante. Ya sabes, el plan definitivo para transferir la sensibilidad a la fuerza a un cuerpo clonado y asegurar el regreso del emperador Palpatine. ¿Te has dado cuenta que Darth Maul casi no habla en La Amenaza Fantasma? Sí, de hecho es considerado uno de los villanos más silenciosos del cine. Y es que aunque sea el gran antagonista de la película, Maul solo tiene 3 líneas de diálogo. Un total de 31 palabras en más de 2 horas de película. Lo curioso es que su impacto no fue lo que dijo, sino más bien cómo se veía. Su presencia física y ese estilo de combate agresivo fueron suficientes para impactar a toda una generación de fans. George Lucas quería que fuera una amenaza constante, una sombra que perseguía sin necesidad de decir nada. Y es que Maul demostró que en Star Wars, un sable de luz y una aura oscura habla más que cualquier discurso. Ahora, como dato extra, su voz fue doblada por el actor Peter Serafinovich, porque George Lucas quería un tono más oscuro y más profundo que contrastara con la agilidad de Ray Park. Definitivamente, uno de los villanos más interesantes, no solo de la saga, sino del cine en general. Quisiera agradecer a todos los soldados que son miembros del canal. Gracias por apoyar a Legión 213.